De la Corporación Nacional Forestal, por medio del cual informa la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2023, específicamente la partida 13, capítulo 5, glosa 9, remitiendo información referida a los ingresos obtenidos por concepto de pago de tarifa de entrada de cada parque. Y también hemos recibido un oficio del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre las medidas necesarias para paliar la grave situación que atraviesan los campesinos de Aysén que no han podido vender lana esquilada. Y finalmente, un correo del jefe de gabinete del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa que el Ministro de Agricultura durante los días 25 a 28 de abril en curso no podrá asistir a eventuales citaciones de la Comisión por mantener su agenda comprometida en las regiones de Magallanes y Aysén, sin perjuicio de quedar disponible para asistir a futuras sesiones de la Comisión. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra sobre puntos varios, otras materias varios. Diputada Burle. Perdón, presidente. Puntos varios que acabo de revisar, un WhatsApp que llegó a la Comisión de Agricultura en que la diputada Navellán hace una observación, información de carácter nacional. SAG, ya lo sabía, desde ahora será obligatorio registrar tus gallinas para que obtengan su RUP. Me gustaría saber si esto es o no es efectivo, porque pregunta al final, ¿qué te parece esta medida? Y la medida es promocionada por el Servicio Agrícola Ganadero, SAG, y bueno, sigue el WhatsApp. Ahora, me parece extraño, por eso me gustaría saber qué es lo que hay de efectivo en esto, porque todavía recuerdo que yo tenía 2 gallinas de la Pasión con su respectivo gallito y parece que le molestaba a algún vecino y llegaron de la municipalidad a investigar mi gallinero clandestino y yo le dije, usted está hablando de mis 2 gallinas de la Pasión con su gallito. Entonces, no, de verdad, yo estoy de acuerdo con pero me parece un poquito excesivo, entonces me gustaría que se oficiara si esto, o por lo menos que se averigüe, no sé si da para un oficio, si esto es efectivo y qué alcance tiene, digamos. Perfecto, hagamos una cosa, diputada Burle. Aquí está la asesora del Ministerio que nos acompaña a todas las sesiones. Así que podemos aprovechar de preguntarle a ella para no tener que oficiar, si puede averiguar, hacer las gestiones. Si no es para hoy día, es para mañana, no es necesario que sea... O para cuando pueda tenga la información, para no tener que... ¿Tiene una respuesta? Entonces, sí, a la pregunta. Perfecto, ahí cuando tenga nos va a poder dar la respuesta. Diputada Nullao. La misma pregunta que señala la diputada Navellán, porque justamente hay muchas personas que están preocupadas porque en un medio de comunicación como la Radio Sagua en el territorio señalaba ya que los dueños de aves debieran inscribir también a sus aves, tener un registro, que en este caso es lo que nos ha enviado la diputada Navellán. Por lo tanto, quien debiera saber si exactamente a partir de cuándo esto empieza a regir, yo creo que el SAG debiera estar en condiciones de respondernos. Por lo tanto, si es que hoy día no tiene la respuesta la asesora del señor ministro, sería importante también en la reunión de mañana el poder tener la invitación por la urgencia al SAG. Esa es una de mis proposiciones. Gracias. Muchas gracias, diputado. Mañana hay una sesión de 3 a 7 de la tarde en sala. Y nosotros tenemos un proyecto con urgencia simple. La única forma de poder sesionar es con urgencia suma o discusión inmediata. Por lo tanto, también ahí aprovechamos hasta la asesora para decirle que si el gobierno le quiere poner urgencia a la ley de agua grise, tiene que ingresar con suma urgencia para poder tener sesión el día de mañana en paralelo a la sala, si no, no va a poder hacerlo. Y lo otro, no sé, ya que no es solamente preocupación suya, sino que también de la diputada Nullao y de toda la comisión, porque independiente de la respuesta que nos va a la asesora del Ministerio, que le mandemos oficialmente un oficio al SAC, pero le aprovechamos de escribir a la directora nacional si nos puede... Eso es lo que está haciendo sí. Oli, si tiene algún grado de veracidad. Eso. Y en caso de tener, que nos mande por escrito los alcances, los plazos y todo eso. En caso de tener, si no, lo damos por desechado el oficio. Diputado Radveg. El mismo punto, la verdad es cosa que cuando se estableció, ¿no es cierto?, la utilización de los DIO en los vacunos, que es un tema
claramente necesario finalmente es de cargo del propio productor, comprar el aparato, instalarlo, ¿no es cierto?, y mantenerlo, porque en realidad no es un tema sencillo y el costo no es bajo, es un costo bastante elevado para muchos productores, que los animales normalmente cuando andan en el ramoneo, se les sale, se les cae, y es una situación no menor que finalmente, claro, el tema sanitario finalmente lo paga el propio productor. Así que un tema que preocupa por lo menos desde el punto de vista económico para los pequeños y medianos productores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Radbeg. ¿Alguien más sobre la cuenta? Entonces, iniciando la orden del día, el primer proyecto es iniciar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Bravo, Delgado, de la diputada Bravo, Delgado Nullao y de los diputados Barrera, Cuello y La Vaca, Manucheri, Melo, Naranjo y Santana, que promueve la adquisición de bienes y servicios de alimentación en el sistema de compras públicas a pequeños y medianos agricultores y apicultores, cooperativas agrícolas y pescadores artesanales. Ha sido invitada expresamente a esta sesión la señora Yanina Figueroa, que nos acompaña el día de hoy, y presidenta de una pyme que efectivamente aquí además nos entregó una minuta, se agradece la... Señora secretaria, tiene un segundo antes que empiece. Dice, a Paulín le acaban de confirmar que dice que siempre ha sido obligatorio la medida que se señale en ese WhatsApp. Así que vamos a pedir todos los antecedentes. Pidamos todos los antecedentes para tenerlo. Muchas gracias, Paulín, por... Esos son los alcances que precisamente vamos a pedir que nos aclaren. Muchas gracias. Es real. Es real, nos dice que siempre ha sido así, probablemente no se aplicaba antes y hoy día por el tema de la gripe aviar estén haciendo algo semejante, pero pedirle, oficiamos, diputada Veloso, al SAC para que nos pueda responder a todo cuál es el alcance, desde qué cantidad de gallinas, cómo va a ser el mecanismo para poder implementarlo. Decía que hoy día está invitada la señora Yanina Figueroa. La idea es una exposición ojalá de 15 minutos. ¿Se alcanzan 15? En 15 va a dejar espacio también a otros expositores de otros temas y así poder ir avanzando los distintos proyectos que estamos viendo en la Comisión de Agricultura. Señora Yanina Figueroa tiene la palabra. Hay que prender el micrófono. No, es el botón negro que está justo abajo del micrófono. Ahí sí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los parlamentarios y parlamentarias que componen esta importante Comisión de Agricultura. Quisiera decir que vengo muy contenta. Estamos muy felices por esta iniciativa y queremos aportar desde nuestra experiencia para poder pensar en un proyecto mayor. Y ahí, bueno, después que termine podemos tal vez dialogar al respecto. Voy a leer un resumen de lo que nosotros quisimos aportar para el debate y el conocimiento de cada uno de ustedes. Queremos decir que en términos generales este proyecto responde a una sentida aspiración de los pequeños y medianos agricultores y apicultores, cooperativas y pesca artesanal y todos aquellos, obviamente, que componen la agricultura familiar. Nos parece una muy buena propuesta. Hay experiencia comparada en América sobre la compra de la agricultura familiar como Paraguay, Ecuador, República Dominicana, que puede enriquecer este proyecto, que sin duda alguna puede formar parte de un desafío país mayúsculo que, entre otras cosas, se haga cargo de fortalecer la alicaída economía local de estos sectores productivos. Pero no es solo incorporar criterios técnicos en las bases, es un desafío de Estado al servicio de la incorporación efectiva de las nuevas unidades productivas, repensando desde el ajuste de minutas alimenticias hasta el enfoque de toda la red de fomento productivo para fortalecer y a la vez construir la adecuada estructura administrativa o comercial de estos sectores para este tipo de operaciones. PMG de compras, por ejemplo, para los compradores del Estado, unidades productivas con estándares de calidad de todo tipo, para la incorporación real del 87% de las unidades productivas agropecuarias gestionadas por productores y productoras individuales, como también a los 98.000 pescadores inscritos, cerca de 1.700 organizaciones artesanales compuestas por sindicatos, asociaciones gremiales y cooperativas y comunidades indígenas. Adicionar a esto a las ferias libres del país y no acotar a las adquisiciones del Estado solo a un segundo o un tercero de la cadena de abastecimiento, sino como agentes locales directos para el Estado. La agricultura familiar, la pesca artesanal, las cooperativas, la apicultura emplea mano de obra familiar a nivel local, promueve el manejo sostenible del territorio, fomenta la dinamización económica, la protección social y cultural de la población.
así como el cuidado del medio ambiente, y contribuye a una alimentación fresca que aprovecha las diversidades y particularidades alimenticias de cada zona, región y comuna de nuestro país. Estos pilares de desarrollo están ausentes en el manejo de la compra pública, especialmente cuando revisamos los gastos, las modalidades de adquisición, tarjetas de beneficio que les traigo a continuación de la siguiente página, y licitaciones a un oferente con cobertura nacional, tratos directos y compra ágil. Quisiera que nos detuviéramos en el cuadro que les voy a presentar. Estos son transacciones en alimentación. 89.000 millones de pesos transados en el total general desde el 2021 al 2023. En este cuadro no quise sacar la tarjeta gift card de hogar ni de vestuario, porque se las dejo ahí para que ustedes puedan averiguar qué se está comprando por parte de estas tarjetas. Pero sí, en la alimentación, en la comida rápida, tenemos cerca de 29.000 millones que se están comprando en tarjetas, ¿ya? Y estas tarjetas, curiosamente, las tienen 3 grandes empresas que distribuyen la alimentación a partir de estas tarjetas que compran los compradores del Estado. No tenemos información si son productores locales, si es agricultura familiar, si son productos nacionales o importados, solamente los compran. En el caso de esta modalidad, nos encontramos, como les decía, con 3 empresas que distribuyen una tarjeta de beneficios que se compra a través del portal de compra pública. Fíjense que hay ejemplos de compra pública de la agricultura familiar en otros países de América. Por ejemplo, las compras públicas de la agricultura familiar en Paraguay fue un proceso que se desarrolló entre diferentes actores. Se unió la oferta y la demanda en los 3 niveles, local, territorial y gobierno central, y estuvo íntegramente acompañada por instituciones públicas que formaron una mesa técnica interinstitucional de compra pública para la agricultura familiar, la cual fue creada por decreto. Ahí hay un link, y definieron 9 pasos para el proceso. Como les dejé ahí, es interesante que lo puedan ver, pero aparte de estar en esto, puse el link para que puedan buscar también cómo Paraguay, en estos procesos que se definieron, hubo una construcción posterior entre la sociedad civil, los gobiernos, los ministerios, los fomentos productivos, etcétera. En Ecuador, en la Constitución del 2008 se promovió una senda de desarrollo privilegiando la economía social solidaria en el artículo 283, declarando además la soberanía alimentaria como objetivo estratégico. En este contexto se crea el Instituto Nacional de la Contratación Pública con el objetivo de publicar, agilizar, optimizar y transparentar los procesos de la contratación del Estado. En esa misma línea se promulga una ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación con el propósito de hacer de la contratación pública un factor dinamizador de la producción nacional, promoviendo la participación de los sectores microempresariales y artesanales. La ley subraya la importancia de los diferentes actores en la compra estatal de los alimentos, especialmente en los programas sociales que son a la vez beneficiarios y demandantes de alimentos. En Uruguay, la Ley de Compras Públicas en la Agricultura Familiar del 2014 lo declara de interés general la producción familiar y la pesca artesanal. Esta ley crea un régimen de compras estatales que beneficia a organizaciones habilitadas, ¿ya? Al menos 5 integrantes, 70% agricultor familiar y pesquero inscrito en el registro correspondiente. Establece un mecanismo de reserva de mercado mínima de bienes alimenticios provenientes de estas organizaciones habilitadas. El 30% para las compras centralizadas y el 100% para las compras no centralizadas. Considera productos alimenticios en estado natural, producto artesanal, producto de la pesca artesanal y alimentos no procesados sin cambio de propiedad. En el 2019, 10 organizaciones inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas están dedicadas al rubro alimenticio, para animales, aves, cerdo, fruticultura, horticultura, lácteos y harinas, y vendieron al Estado cerca de 2.450 millones de dólares.
En República Dominicana se promulgó la ley en el 2012 que crea el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Este programa administra y ejecuta el PAE a nivel nacional. El desayuno escolar del INAVIE es el programa social más grande del país, que entrega raciones diarias de 1.600.000 niños en 5.145 escuelas. En julio del año 2019 se promulgó el decreto 168-19, el cual consiste en que hay una política pública de promoción de desarrollo de la producción nacional a través de compras y adquisiciones que realiza el Estado con apoyo al pequeño productor agrícola y ganadero de la agricultura familiar. El decreto establece además que todos los programas de asistencia social que van dirigidos a la lucha contra la pobreza tienen que hacer sus compras en los productores agrícolas nacionales. Miren lo que dice el programa de compras públicas que tiene publicada la CEPAL. Nos encontramos con lo siguiente a propósito del Chile. El modelo chileno de compras de concesiones ha dificultado la inserción de la agricultura familiar. Esto se debe a que en mayor parte de los casos las empresas concesionarias se manejan en forma centralizada y privilegian el precio contra el criterio central de decisión. Las decisiones se toman para grandes volúmenes y se aprovechan como economías de escala, ¿no? No obstante, la pandemia ha planteado numerosos desafíos al sistema, entre los cuales los más relevantes han sido mantener funcionando la logística de abastecimiento, y esto se lo debemos a las Ferias Libres de Chile, y enfrentar el alza de los precios de los alimentos. En este nuevo contexto, la entrega local adquiere importancia estratégica, pues es condición esencial para una mayor seguridad y resiliencia. Se abre una oportunidad para la agricultura familiar. Por ejemplo, todavía participan muy pocos pequeños agricultores en las compras públicas. Son apenas 447 agricultores de un total de 150.000 productores los cuales trabajan con INDAP. Casi 2/3 de los 447 agricultores se organizan en empresas asociativas formalmente constituidas, cooperativas y otras, mientras el 25% se organiza como grupos de hecho. El 10% de los proveedores son pequeñas empresas o productores individuales. Y se trata de un avance lento, progresivo, en donde predominan grupos pequeños que recién están en etapa de consolidación, haciendo sus primeras inversiones asociativas. Oportunidades para la compra pública. Los pequeños productores pueden, sin duda alguna, convertirse en proveedores, por ejemplo, de la JUNAEP y otras agencias del Estado. Esto contribuiría a corregir la alta concentración de los mercados en Chile. Cualquier estandarización que se solicite se debe hacer a partir de las agencias de fomento para apoyar y cumplir con una legislación solicitada. Cercotec, INDAP, Indespesca, Corfo y Banco Estado. Contribuye al incentivo a la formalización. Hoy día tanto que se quejan de la formalización. Aquí hay una oportunidad para el cooperativismo, la asociatividad, ya que hay un gran comprador, que en este caso es el Estado, que les garantiza un espacio de comercialización, que colaborará con la inserción productiva, que valora la diversidad de la oferta local y desarrolla localmente el empleo familiar a través de las compras públicas como foco en la agricultura familiar y la pesca artesanal, etcétera. El Estado debe tomar un rol decisivo como actor de consumo responsable e inclusivo para implementar las ventas locales y nacionales de los pequeños productores y las pymes locales vinculadas al mundo rural. En un contexto de recuperación económica post-pandemia que no ha tenido el Estado muy claro, todo lo contrario. En este escenario actual, los organismos internacionales como CEPAL exigen a los estados respuestas oportunas y pertinentes para la reactivación de las economías familiares, en parte por una mayor articulación entre las compras públicas y los sectores productivos que inspiran este proyecto. Las compras públicas son un canal de comercialización asequible a una fuente de ingresos de las economías familiares, permitiendo no solo invertir en la producción y la productividad, sino mejorar sus medios de vida, dinamizar las economías locales. Eso opina la FAO. La agricultura familiar se enfrenta a mercados imperfectos que dificultan el acceso, muchas veces remuneran mal y reproducen estructuras de dominación que enfrentan las innovaciones de los territorios rurales. Fíjense que el año 2016 JUNAEP establece una cláusula en sus licitaciones que obliga al
5,25% de la compra sea local. Mientras Guatemala, por ejemplo, en el 2017 tiene una ley que obliga a comprar al Estado el 50% de sus alimentos a la agricultura familiar. El último cuadro, que se los voy a dejar para sus análisis, muestra las potencialidades y los beneficios de la articulación entre la agricultura familiar y los programas de alimentación escolar. Señor presidente, esta es una tremenda oportunidad. Si bien este proyecto habla de modificar las bases y un artículo de las bases de licitación, nosotros desde la sociedad civil y desde las organizaciones del mundo rural, campesino, ferias libres, pesca artesanal, creemos que esta es una tremenda oportunidad y que es un desafío mayúsculo, no solamente para una definición de Estado, que está ausente frente a la compra pública, pero es una tremenda, puede ser un tremendo desafío para esta comisión, poder liderar una transformación de este tipo cuando la evidencia de América Latina nos indica que nosotros vamos avanzando muy lento, pero tenemos una tremenda oportunidad a partir de los hechos que han ocurrido en la pandemia y a través de la precariedad en la que hemos tratado como Estado a nuestra agricultura familiar campesina. Yo hablo con propiedad, no solamente como dirigente gremial de una pyme, sino que como mujer proveedora del Estado por más de 15, 18 años. Por lo tanto, conozco perfectamente el sistema y desde el 2018 a la fecha hemos sufrido la exclusión absoluta de las compras públicas a las empresas de menor tamaño. De eso no se ha hecho cargo la política, no se ha hecho cargo el Parlamento, no se ha hecho cargo ningún gobierno en estos últimos periodos, ni este ni el anterior que impuso las normas. Partimos en el 2019, ustedes recordarán, con exigencias de 20 años de experiencia en la compra pública, incumplibles por ninguna empresa de menor tamaño. Hoy día tenemos desaparecidos los convenios marco, que eran los espacios que habíamos ganado, tenemos desaparecido todo lo que son los PMG, por eso los incluyo dentro de esto, el incentivo a la compra focalizada que pueden tener los organismos públicos. La ley de modernización de las compras públicas ha sido un verdadero parto para los gremios, salió pésimamente mal de la Cámara de Diputados del Parlamento anterior, con tremendas fallas, no la leyeron, no la comprendieron, pero yo creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad, especialmente cuando las empresas de menor tamaño, las economías locales y estas empresas familiares que dan una cantidad importante del empleo, están absolutamente ausentes de la legislación en cuanto a potenciar su crecimiento y su desarrollo. Hoy día solamente hablamos de reducción horaria, hablamos de sueldo mínimo, hablamos de delincuencia y se nos olvidó que las empresas de menor tamaño que dan el 60% del empleo donde se encuentran estas unidades familiares tienen el 13% de las ventas totales del Estado, del mercado. Y en la compra pública, como ustedes pudieron ver en las tarjetas que yo les presenté, como una modalidad de compra, no estamos hablando ni siquiera de las licitaciones públicas. Tenemos 3 empresas que le llevan los alimentos procesados, el pescado añejo, las verduras que no son procesadas y son cosechadas en nuestras mismas regiones. Entonces yo quisiera saber cómo le damos explicaciones a los niños chilenos que comen pangasius, mientras los peruanos se comen el pescado jurel que producimos en Chile. Muchas gracias por su presentación, señora Yanina, gracias por la experiencia comparada que agrega además y por ceñirse a los 15 minutos que todos los que estamos acá solemos alargarnos en nuestras intervenciones. Me gustaría que antes de dar la palabra para algunas preguntas, se pudiese, porque es sobre un proyecto muy similar, la Asociación de Funcionarios de la JUNAEF, la señora Carolina Pizarro, si puede sentarse para exponer y después hacemos preguntas a los dos sobre este tema antes de pasar al tercer tema de la tabla. Ahí la secretaría ¿la tiene? Sí, ahí está la presentación, la están... Ahí está. Doña Carolina tiene la palabra. Si le pido también que se inicie el tiempo, igual como le pedimos a doña Yanina. No sé. Sí. No, sí. Sabíamos del tiempo, así que estamos
preparados para eso. Bueno, primero saludarles a todos, todas y todes. Aquí estamos junto a Dantón Vera, también dirigente somos de los funcionarios y funcionarias de la JUNAEV, pero también participamos en una mesa que armamos desde el año pasado, que es una mesa por la alimentación digna, donde también participan otras organizaciones de estudiantes, de padres y apoderados, organismos académicos también, donde estamos tratando de aportar también algunos cambios y mejoras al modelo de alimentación escolar. ¿Podemos partir? Eso. Para como contextualizar primero cuál es el propósito que tiene la JUNAEV en torno al programa de alimentación escolar. Bueno, entrega, ¿no es cierto?, durante el año y a nivel nacional productos alimenticios, desayuno, almuerzo, once, colaciones y cenas según corresponda a estudiantes en condiciones de desventaja social que cursen prebásica, básica, media o de adultos en establecimientos educacionales municipales o dependientes también de servicios locales de educación o particulares subvencionados adscritos al programa, con la finalidad de aportar los requerimientos nutricionales de cada etapa y facilitar la incorporación y permanencia en el sistema educacional. La alimentación es un apoyo para el proceso educacional de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y también de los adultos. El programa, ¿no es cierto?, cuando funciona en los establecimientos educacionales de nivel parvulario y luego básica y media, se entrega en los mismos establecimientos donde tienen comedores, y luego en la educación superior se entrega a través de la tarjeta que los estudiantes canjean en distintos comercios asociados. Respecto a las compras locales, como era el tema que nos trae acá, desde el año 2017, dijiste 2016, pero me imagino que es la licitación del 2017, JUNAEV ha incorporado en sus bases el requisito de que un porcentaje de las compras anuales de las empresas proveedoras provenga de productores locales. Bueno, esto con el propósito de desarrollar una producción local de ingredientes y productos para el programa de alimentación que tenga mejor aceptabilidad, frescura y pertinencia con las costumbres culinarias, además de estimular el desarrollo de productores locales. Se han incorporado algunos productos como la miel, choritos, quinoa y la sal de mar a las preparaciones del programa en los territorios que tienen esos productos. Ahí nosotros en realidad quisiéramos decir que si bien existe como esta intención, este compromiso y esta decisión quizás, no ha sido suficientemente fuerte como para realmente tener un impacto y una permanencia en el tiempo. Lo que se ha quedado más bien ha sido como una especie de experiencias pilotos que se repiten periódicamente, pero que finalmente nunca terminan siendo como una parte, como un componente permanente del modelo que utiliza el programa. Y respecto a la pertinencia cultural, si bien se incorporaron, aquí dice productos, materias primas, preparaciones propias de los pueblos originarios, también pasa un poco lo mismo, y además nosotros el año pasado también estuvimos ahí conociendo algunas visiones y a veces tampoco se respeta la costumbre, digamos, y se entregan los alimentos de una manera distinta a lo que es la tradición, digamos, originaria. Y eso también es una cuestión que hay que cautelar. No solo basta con tener un producto que es originario, sino que también es cómo se consume ese producto para que sea de verdad con pertinencia cultural. La siguiente. Bueno, hoy día ¿en qué estamos? La licitación de este año, que ustedes no sé si saben, pero la licitación se hace cada 3 años. O sea, todos los años se licita 1/3 del territorio y por lo tanto la licitación que regula este año es hasta el 2025. Y aquí lo que se establece el primer año no es el 5, que es como, ¿no es cierto?, el parámetro que había mencionado, sino que un 3,5% es, digamos, el porcentaje de compras locales que se exige en el primer año, en el segundo un 4,5%, para llegar al tercer año en un 5,25%. Ahora, la dificultad también que existe es que las licitaciones, como son bases que cambian todos los años, esto no tenemos ninguna garantía de que el próximo año sea lo mismo. O sea, podríamos el próximo año pensar, no, en realidad le vamos a bajar en 0, lo vamos a bajar en 2 o lo vamos a bajar en 5. Es una cuestión que tampoco permite proyectarlo y decir esto va a quedar para siempre, porque las bases tienen esa ventaja y dificultad a la vez, ¿no es cierto? Que son cuestiones que van en el fondo cambiando dependiendo de quiénes toman las decisiones en un periodo u en otro. Aquí, por ejemplo, una de las cuestiones que pasó, no sé si aquí está puesto, pero
lo que había ocurrido es que el pan estaba siendo considerado como un producto local. Las empresas estaban pasando el pan como un producto local para cumplir con el porcentaje. Entonces, también hay un problema ahí de cuáles son las empresas que participan y de qué forma están o no comprometidas con este sentido. A nosotros nos parece que también ahí hay un tema que mirar, al menos como Junaev, que tiene que ver con el tipo de empresas que estamos teniendo, que en realidad son empresas que tienen la siguiente lámina, tienen un énfasis muy marcado en el lucro y en la maximización, ¿no es cierto?, de las utilidades, y por lo tanto al menor costo es lo que pretenden entregar, digamos, el alimento a menor costo y a la mayor cantidad de niños y niñas, que también tiene que ver con el modelo que la misma Junaev promueve. Lo que premia finalmente es el precio. Las dificultades que vemos para el cumplimiento, como les decía, la voluntad y compromiso real de las empresas que son parte del programa, porque si yo estoy pensando como empresa en cómo hago pasar un producto como local para cumplir con el porcentaje, pero en realidad no me interesa, quizás después no tengamos el pan y sea otro producto que en realidad no cumple con lo que esperamos. Entonces también ahí hay que mirar como el tipo de empresas con las que trabajamos. Otra cosa que ha ocurrido es que también como los productores locales no importa el tamaño. Entonces aquí también hemos tenido que el porcentaje se cumple con la compra, por ejemplo, de leche a empresas, a grandes productores, digamos, como es, que si bien es una cooperativa, es Colún, por ejemplo. Entonces se desvirtúa el sentido que tiene esta medida. Por otra parte, la escasa capacidad que tenemos como institución para verificar el cumplimiento. Hay como cierta inercia que tiene el programa, que tiene la institución, que tampoco incentiva el control social. Entonces aquí pueden estar pasando muchas cosas y es imposible casi verlas a tiempo o poder corregirlas. Otra dificultad es la capacidad de producción de los productores locales versus la demanda del programa. También ha pasado en estas experiencias pilotos que han habido, porque no en todos los territorios existe una producción de una magnitud suficiente para dar, digamos, abasto al programa de alimentación, y esa también es una dificultad que se encontró en las experiencias que han existido. Otra dificultad es el precio, porque como la institución, digamos, en su modalidad de adjudicación, lo que pesa mayoritariamente es el precio con el que se oferta, que mientras menor sea, más se adjudican o más posibilidades de adjudicarse. Lo que pueden, en el fondo, comprar al productor local es a un precio muy bajo, que no es atractivo tampoco para ese pequeño productor. Y por otro lado, que también es una cuestión más administrativa, que las empresas al menos señalaban que había falta de información, que no sabían dónde estaban ni quiénes eran los productores locales a quien comprarle. Esas al menos serían algunas de las dificultades que nosotros hemos visto o que visualizamos respecto del tema de las compras locales. Como desafíos, bueno, incorporar pequeñas empresas a la producción del PAE. Nosotros hemos visto no solamente en términos de, una cuestión es comprarle al pequeño productor, ¿no es cierto?, que no necesariamente es que quien provee el programa, pero nosotros hemos visto también con la experiencia que las pequeñas empresas que proveen, cuando han provisto el programa pequeñas empresas, funcionan mucho mejor que las grandes empresas, porque además son efectivamente empresas que están vinculadas a ese territorio, que tienen una pertenencia distinta y por lo tanto hay una responsabilidad diferente en el cumplimiento del programa. Cuando son empresas tan grandes, tenemos empresas que son, ¿no es cierto?, consorcios internacionales, por lo tanto lo que pase en un establecimiento o en dos es algo bastante menor, no es algo que les preocupe corregir. Entonces, nosotros al menos hemos visto, nosotros al menos aquí con Dantón llevamos más de 20 años en la institución, que la percepción es efectivamente que cuando teníamos empresas pequeñas en esos territorios, el programa funcionaba mejor que con las grandes empresas. Y con el tiempo se han ido cada vez disminuyendo más la posibilidad de que entren pequeñas empresas. Y hoy día tenemos solamente grandes. Y eso es un problema porque también acarrea mermas en la calidad del programa hacia los estudiantes. Por otro lado, otro desafío es el trabajo y la coordinación intersectorial entre educación y agricultura. Aquí obviamente no puede ser Junaev sola que mire el programa de alimentación como que fuera solamente un programa educativo, ¿no es cierto? Si bien el foco está puesto en retener a los estudiantes, ¿no es cierto?, y que puedan tener además buenas condiciones para estudiar, también es necesario que haya ahí un trabajo intersectorial. Lo otro que se me olvidó decir anteriormente
es esto de darles apoyos a la permanencia, porque no se trata solamente de poner un porcentaje de productores locales o un porcentaje que teníamos antes de pequeñas empresas proveedoras, también hay que apoyarlos. Antes en Junaev existía, por ejemplo, un porcentaje como de todo lo que se licitaba resguardado para el desarrollo de nuevos proveedores. Eso tampoco existe hoy día, ¿no? Y creemos que es necesario, porque si pones solamente un porcentaje de compras locales o de empresas locales y no hay apoyo, difícilmente van a permanecer en el tiempo. Lo otro es que creemos también un desafío que exista un programa o una iniciativa específica de desarrollo y apoyo, lo que un poco le está diciendo, para que pequeños productores sean proveedores del PAE. También podría ser que también fueran proveedores, que también hubieran más empresas pequeñas prestadoras, tanto en la provisión como en la entrega del servicio. Cambiar también no es cambiar, ahí era ir, ¿no es cierto? El rescate de las costumbres culinarias de cada región, la variedad de alimentos y tradiciones de los pueblos originarios, que disminuya la necesidad de control. Nosotros pensamos que mientras las empresas que estén formando parte tanto del programa como de la provisión como de la entrega de la alimentación estén más vinculados al territorio y a las tradiciones también de ese territorio, se requiere mucho menos control. Hoy día no tenemos, tenemos menos de 100 supervisores y es un programa, un problema que es permanente hace ya de arrastre de muchos años, probablemente no va a cambiar, en un programa que está totalmente externalizado, entonces no puede no preocuparnos qué pasa con el control de las empresas. Y no tenemos ni control de parte de la institución, ni tampoco control social, porque tampoco se incentiva. Entonces, si logramos que esto fuera mucho más local, de las empresas asociadas al programa, creemos que el control se da mucho más genuinamente. Y por otro lado, rescatar las costumbres culinarias de cada región, la variedad de alimentos y tradiciones de los pueblos originarios, eso también con el cuidado, ¿no es cierto?, como les decía, de cómo se usan esos alimentos. El año pasado veíamos en una conversación con una antropóloga que nos decía, por ejemplo, nos daba el ejemplo de la quinoa en el norte, que si bien Junaev lo había considerado en sus minutas, se entregaba como desayuno, como el cereal, como el chocapic con yogur, en vez de chocapic era la quinoa. Y el problema es que los pueblos originarios no lo usan así, es como el arroz, es comida, es como distinto, no es de desayuno con yogur ni con leche. Entonces ahí también le quita todo el valor como tradicional, al transformarlo solamente en un nutriente. Entonces, también es importante mirar como esas otras dimensiones del programa de alimentación, que no es solamente la nutrición, sino que también es la cultura. Y para terminar, en realidad les queríamos traer una parte extraída del discurso de quien fue director de Junaev el año 90, que cuando llegó a Junaev dijo esto: hemos heredado una institución mutilada tanto en su concepto de asistencia escolar como en su racionalidad administrativa, una institución disminuida en su capacidad de generar políticas, incapaz de constituirse en contraparte de quienes le venden servicios. Nosotros lo leemos a 30 años de dicha y estamos en una situación similar. No somos contraparte de quienes nos venden los servicios. Realmente estamos como institución bastante cooptados por quienes venden los servicios a Junaev. Terminan siendo quienes deciden la política, siendo que debiera ser al revés. Y por eso creemos que es muy importante volver a mirar y volver a un poco a discutir sobre qué tipo de empresas también y de negocios desde el Estado se va a propiciar, se va a apoyar y se va a desarrollar. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias, doña Carolina. No sé si algún parlamentario, algún diputado o diputada quiere hacer alguna pregunta. Diputada Laura tiene la palabra. Gracias, presidente. Comentar que estos proyectos me parecen una muy buena iniciativa. Felicitar a los autores. Sí se puede perfeccionar el articulado, está muy bien que vaya en la línea de modificación de la ley de compra. Y comentarle algunas cosas más específicas que después lo podemos ver en la legislación, en la discusión, que aquí tenemos que apuntar a los criterios de adjudicación, como bien mencionaron, respecto a las bases de licitación, donde hay que hacerlos más rigurosos y se le dé una mayor ponderación a lo que incluye la compra a la agricultura familiar campesina, pequeños agricultores, y sumarlo a quienes compren también en la región o en la zona.
y eso se puede establecer que sea algo quizás más alto que el precio, que tenga una ponderación más alta que el precio, porque además hay que considerar que los pequeños agricultores tienen un costo más alto de distribución quizás también, porque los grandes tienen una economía de escala que les permite una distribución que sea más barata, por lo tanto van a disminuir el precio también. El caso de las gift cards también se podría revisar, yo conozco bien cómo funciona, si trabajé harto tiempo en compra, por lo tanto se podría solicitar que ellos acrediten que están comprando a pequeños agricultores también. Y para revisar lo que mencionaba ustedes de Junaep, no recuerdo su nombre, perfecto, se puede pedir que los verificables para el pago mes a mes acrediten que esto efectivamente está siendo comprado a lo que se estableció, que sean pequeños agricultores y que sean de la zona. Por lo tanto, ahí hay que ser riguroso en las bases de licitación para que esto se cumpla. Y en último lugar, reforzar que esto me parece muy bien, que en la discusión de los artículos con las indicaciones se puede perfeccionar bastante y puede ser una muy buena iniciativa para beneficiar a la agricultura familiar campesina. Muchas gracias, diputada Labra. Diputada Bulnes. Complementando un poco lo que dice la diputada Labra, y desde mi experiencia hay constantes quejas entre los usuarios de Junaep a propósito de hablando de los desafíos prácticamente, respecto de las costumbres culinarias de cada región, porque cada región, el norte tiene una manera de comer, el sur tiene otra manera de comer y la zona centro de una manera diversa. Y los niños, entonces, que traen costumbres alimenticias desde sus casas, plantean, de repente botan la comida de la Junaep, digámoslo con brutalidad. No se la comen, entonces la comida se pierde. O sea, pero ahí esto, más que el tema de compras públicas, tiene que ver con cómo la Junaep fiscaliza a las empresas que prestan el servicio de alimentación y cómo se examinan los menús, las minutas de alimentación, etcétera, etcétera. Y además yo he escuchado mucha queja, bueno, pero esto ya excede nuestro papel como Comisión de Agricultura, pero no excede el papel de la Junaep, que es el hecho de las licitaciones a empresas internacionales, que se van cambiando de route cuando fracasan y vuelven entonces o cuando no cumplen con su objetivo, y entonces es la misma pero es distinta, y en definitiva hay problemas con los trabajadores, con las minutas, con las compras, o sea, presentan problemas por todos lados, pero ese es un problema de fiscalización más que un problema legislativo. Y entonces a mí me parece que es muy importante que eso que no depende ni del Ministerio de Agricultura y menos de la Comisión de Agricultura, sea un tema importante a tratar. Además de, por cierto, las compras de productos frescos y de buena calidad, como dijo usted misma, comer pangasius en vez de comer merluza, yo no veo por qué, digamos. Simplemente porque el pangasius viene de la China y es muy barata. La merluza viene de nuestras costas y es extraordinariamente barata. Entonces, ese es un tema que ciertamente hay que atender. O sea, mi preocupación va más por los usuarios y por Junaep que por el tema de las compras públicas solamente. Muchas gracias, diputada Bulnes. Diputada Nullado, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, presidente. Agradezco la invitación que en mi proyecto, al cual soy autora, invitar a doña Yanina Figueroa de UNAPYME como presidenta y la experiencia que nos ha aportado, y yo creo que también sería muy necesario el poder revisar y tal vez conocer con mayor detalle, como bien señalaba ella, cuáles son aquellas empresas que el Estado le está comprando y que no le está comprando a los pequeños productores, a los productores artesanales, a pescadores, a la gente que trabaja con mucho esfuerzo, como el caso de los horticultores, y así muchas empresas pequeñas que se sienten excluidas. Aquí en esta comisión, señor presidente, hemos escuchado a diversas organizaciones de pequeños productores, y generalmente nos reclaman ellos que los precios que se han fijado son precios que prácticamente son valores muy reducidos, en los cuales ellos tienen que
estar vendiendo sus productos y donde el Estado ha estado ausente. Por lo tanto, yo considero que a través de este proyecto se pretende hacer las modificaciones en las bases de contratación, pero como bien señalaba la señorita Yanina, sería también importante a lo mejor el poder estructurar, y donde yo creo que el señor ministro de Agricultura y así todas las demás instituciones del Estado pudieran también colaborarnos en el diseño de un proyecto que permita la incorporación de las compras con todas estas facilidades que también nos señalaba doña Carolina de Junaeb, las dificultades que se le ha generado seguramente también a Gendarmería en las cárceles que son administradas directamente y otras que son concesionadas. Entonces se requiere hoy día mayor presencia del Estado para con los pequeños productores. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, inmediatamente. Me gustaría hacerle dos preguntas nomás respecto a lo señalado. La primera, agradecer las presentaciones. Cuando usted, señora Yanina, nos explicaba recién el tipo de producto y a través de la compra de gift card, decía, aquí hay alimentación, compra rápida, tarjetas de hogar, de supermercado y de vestuario dentro de la JUNAEV, ¿no es cierto? Dentro del sistema de compras públicas. Pero decía al mismo tiempo, ni les voy a mencionar cuáles son los hogares supermercados, es porque estamos hablando del gran comercio o porque... Un segundito, deje para que después pueda responderla con el micrófono prendido. Y preguntarle también a usted, Carolina, siento que cuando se hablaba de los problemas que tiene actualmente la implementación del 3,5% a la compra de pequeños productores, la sensación que me queda a mí es que hay un problema doble por parte del mismo JUNAEV. Uno, que es la realización, la forma en la cual se realizan las bases, que es la que impide la correcta fiscalización, pues, o la exigencia mínima, ¿no es cierto?, para poder ver cómo se está realizando la fiscalización, y la otra respecto del cumplimiento de la empresa o de las ¿qué se entiende por pequeña empresa? Que efectivamente cuando se dice Colún, evidentemente Colún no es una pequeña empresa, es una cooperativa, pero es una cooperativa grande. Saber cuáles son los márgenes que en las licitaciones se están realizando, porque si a una empresa le dicen que puede ser cualquier empresa productiva, aquí el problema no se trata, a mi entender, yo creo que tenemos diferencias quizás más de fondo, pero no se trata de la voluntad de la empresa que tenga más o menos lucro. Aquí se refiere de una real capacidad del Estado de solicitar o de pagar lo que está pidiendo. Y eso es lo que se hace a través de unas buenas bases de licitación. Las empresas verán cómo cumplirlas, y si las bases están bien hechas van a tener una buena forma de implementación, si las bases están mal hechas van a tener cómo hacerle trampa a las bases, por decirlo. Entonces, saber también qué opinan ustedes desde la JUNAEV del proceso de... Desde la Asociación de Funcionarios. Vamos a invitar después al director nacional. Sí, pero como Asociación de Funcionarios de la JUNAEV, me imagino que tienen algo que decir respecto a cómo se realiza el trabajo. Diputada Veloso, y después damos paso a la respuesta. Gracias, presidente. Quería agradecer en primer lugar a Carolina y a Danton, porque el proyecto de ley por el cual vienen a exponer es un proyecto que redactamos de manera conjunta. Ellos fueron actorías clave en la redacción del proyecto, al igual que la lucha por la beca BAES, por ejemplo, pequeños agricultores, feriantes, y creo que eso es lo que se espera hoy día de nosotros, que tengamos la capacidad de articularnos también con la sociedad civil para poder generar proyectos que le hagan sentido a quienes son los principales involucrados, porque por cierto que nosotros no trabajamos dentro de JUNAEV, no estamos en la alimentación, o tampoco somos, por ejemplo, pequeños productores, como en el caso de nuestra invitada anterior, y son ellos quienes aprecian en primer lugar las dificultades que tiene el acceso, por ejemplo, a mercados que son súper estables, o sea, que el Estado pueda comprarte a ti como pequeño productor o pueda comprarte de manera permanente, te asegura un ingreso, y te asegura también que esos recursos se queden en las economías locales, que pueblos pequeños o comunas pequeñas puedan aumentar su capacidad productiva, su capacidad económica, y por cierto, la otra dimensión que es sumamente importante es que puedan nuestros estudiantes y las personas en general que consumen alimentos por parte del Estado
que puedan tener alimentos saludables, que puedan tener alimentos que vengan de sus territorios o que vengan de otros, pero que tengan estas características, que sean producidas por pequeños productores con ciertos criterios. En el caso de mi proyecto también involucra la pertinencia que señalaba Carolina, que tiene que ver con la pertinencia cultural, la importancia de incorporar alimentos como el cochayuyo, por ejemplo, la quinoa, de la forma en la que nuestros pueblos ancestrales, ya sea pueblos originarios o no, también en nuestros pequeños pueblos, por lo menos en el mío, en Cauquenes, Curanipe, se consume históricamente cochayuyo y es algo que recién por grandes chefs se está llevando a cabo como la difusión del alimento, pero que nuestros niños y niñas, adolescentes deberían ser los primeros en estar consumiéndolo. Así es que me extendí un poco más. Perdón, presidente. Agradecerle su trabajo, su compromiso y su lucha durante tantos años por la alimentación de nuestra gente, de nuestros pueblos, de los chilenos y las chilenas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Veloso. Ahora sí, espacio para la respuesta, doña Yanina. Gracias, presidente. Mire, es un detalle lo que sale ahí en realidad, pero quisiera siempre emplazar cuando estoy en alguna comisión y cuando estamos con los parlamentarios y parlamentarias a mirar más sistémicamente lo que está ocurriendo en nuestro país. El problema que relata nuestra compañera Carolina, y como termina su presentación, nos debe hacer reflexionar profundamente. O sea, lo que está pasando con la alimentación de nuestros niños en nuestro país debe ser una vergüenza que nos debe tener trabajando 24/7 para mejorar esa situación. Cuando se habla, por ejemplo, del precio frente a la adquisición y a la toma de decisión de un comprador del Estado, estamos dejando fuera a la pequeña agricultura y a las pymes. Eso es así. Por una cosa muy básica en nuestra economía. Las empresas, aquí no hay provisión de descuento por volumen. Por lo tanto, el más grande siempre va a comprar a un precio mucho más bajo. Y desgraciadamente, esta definición de la compra pública, el Estado no la ha tomado. La tomó en gobiernos anteriores. Yo soy proveedora hace 15, 16 años de la compra pública. Soy una empresa pequeñita, Villa Alemana, me fui a hacer mi curso a la municipalidad, logré prosperidad, contratar trabajadores, mientras la compra pública fue un espacio para las empresas de menor tamaño en el crecimiento. Tanto así que llegué a ser rostro de la campaña internacional Más Mujeres a las Compras Públicas. Hoy día, con mucha evidencia, podría demostrar el por qué mi empresa, que fue tan exitosa en la compra pública, hoy no participa y tuvo que desvincular trabajadores a partir del 2018. Y es básicamente por los cambios de criterio que han tomado los estados con respecto a la compra pública. Y lo que está pasando con la JUNAEP, que es algo que nosotros lo tenemos presente cada cierto tiempo, con noticias alarmantes de intoxicaciones, de asquerosidades dentro de las bodegas, de mala entrega de alimentación a nuestros niños, cada cierto tiempo como que nos llama la atención y algo queremos hacer, pero finalmente no se hace. Por lo tanto, aquí hay definiciones que van más allá de la Comisión de Agricultura. Pero creemos que esta comisión es tremendamente importante porque está poniendo el acento en algo tremendamente importante, pero no basta. Como decía la diputada, claro, hay que aplicar criterio, pero la definición del Estado es el precio. La definición del Estado hoy día no es favorecer la economía local, no lo es. Por lo tanto, si yo quiero favorecer la economía local, yo tengo un tremendo trabajo, porque lo tengo que mirar sistémicamente. Primero, tengo que ayudar a la formalización de estas empresas pequeñas. Tengo que darle la facultad al Estado localmente a que no exijan grandes rendimientos, sino que esa compra se comparta entre varios productores y productoras. Y eso es un tema, pues. Porque ¿qué es lo que quiere el comprador? Que además no tiene el PMG. Por eso yo se los puse en la minuta. El PMG sería muy importante para que el comprador hoy día hiciera un ejercicio de pensar en su territorio y trabajar buscando proveedores para hacer la suma total de lo que necesita. Hoy día no, pues. Es más fácil apretar un botón y comprar los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones que necesita para su comuna y se soluciona el problema. Entonces, ¿qué hay detrás de un precio bajo? Sueldos bajos, pues. Precarización. Entonces, nosotros si vamos a legislar, tenemos que tomar en cuenta todas estas particularidades. Obviamente las empresas no tienen mayor producción, lo que necesitamos es encontrar, mire, estamos en una cosa tan básica, Dios mío, encontrar la oferta y la demanda de nuestras localidades. No se encuentran. ¿Qué es lo que ha hecho Corfo?
los últimos 20, 25 años, lo mismo que está haciendo hoy día. Que ha hecho Cercotec, FOSI, SINDAP, lo mismo que ha hecho los últimos 25, 30 años. No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, yo a modo de risa dije el 5,25, que tienen que cumplirlo al 2025. Pero bueno, la CEPAL está enterado de eso. Pero ya yo además de emplazamiento les pongo el 50% de Guatemala, pues. O sea, la exigencia de Guatemala es el 50%. Todos los países que han incorporado a la pequeña agricultura en forma seria, tienen que hacer un emplazamiento a una definición de Estado. Nosotros el 12 de enero del 2022 nos reunimos en la Moneda Chica con el presidente Boric y él manifestó su voluntad de que la compra pública volviera originalmente a lo que fue en su creación, un foco de desarrollo para las empresas de menor tamaño. Al día de hoy cada vez hay menos empresas participando, han desaparecido los convenios marco y no hay ninguna exigencia de criterio de compra diversificada, regional, ni se está respetando la regionalización productiva de nuestras regiones. Por lo tanto, hay tanta evidencia y es tan importante mirar en forma sistémica que yo, presidente, por su intermedio, le solicito que pueda invitar a esta comisión para poder ayudarlos a fortalecer desde la sociedad civil. Primero al presidente de la ANEF, José Pérez de Belli, que está trabajando junto a los proveedores del Estado, por ellos mismos, digamos, cursos de concientización a los compradores a nivel regional para ver si pueden hacer algo con las empresas de menor tamaño. José Pérez de Belli, Trinidad de Nostroza como consultor internacional, pero además como una persona que dirigió la compra pública y que está asesorando hoy día a la compra pública en agricultura familiar a Colombia. ASOF, que es la organización más importante de las ferias libres de Chile, CODEMA, COPACH y a todas las organizaciones de pescadores y de agricultores que ustedes puedan invitar a fortalecer, porque esto se necesita que la sociedad civil emplace con mucho cariño al Estado de Chile y le diga si efectivamente va a querer cambiar la situación de los niños y niñas, va a querer cambiar la situación de la pequeña agricultura en nuestro país, y eso significa apostar. Brasil se ha demorado 5 años en implementar el ingreso de la compra pública de la agricultura familiar al Estado, porque ha tenido que pasar por muchos procesos. Aquí tenemos que pensar desde la formalización, que hoy día tanto se habla a partir de la recaudación de la nueva reforma tributaria. Recaudemos. No, hay ya muchos informales. Aquí hay una posibilidad. O sea, hagamos agricultura formalizada, hagamos cooperativismo, hagamos asociatividad, pero que el Estado se encargue de ser el comprador. Pero esta es una definición que ustedes tienen que empujar, porque además es una comisión tremendamente importante para el desarrollo del país y para la alimentación de ni más ni menos que los niños más vulnerables de nuestro país. Muchas gracias, Gracias, presidente. Muchas gracias, doña Yanina. Ahora sí, Carolina, para responder a... ¿Ahí está prendido? Sí. Ahí está. Ya. Primero quizás aclarar que los problemas a los que nos referimos nosotros en relación, por ejemplo, al control no tiene que ver con esta licitación. Tiene que ver con una cuestión de arrastre del programa en general, que también repercute en esto. Porque en el papel se pueden decir muchas cosas. Incluso cuando se compran a productores locales, a veces puede ser hasta la misma empresa, que no hemos encontrado con ese tipo de prácticas, ¿no es cierto? Que la empresa que provee es también la que tiene la bodega, la que se compra a sí misma y así, etcétera. Ese tipo de prácticas que hay dentro del programa, que a veces han develado algunas comisiones investigadoras que han hecho desde acá también, no necesariamente se corrigen. Las empresas siguen siendo más o menos las mismas, con las mismas prácticas. Entonces, claro, cuando les decía perfectamente en las bases de licitación habría que normar todo mucho mejor, poner específicamente qué productos son y cuáles no son para que no nos pasen gato por liebre, ¿no? Porque efectivamente termina siendo eso. Pero creemos que una debilidad es que lo regulen las bases de licitación. Es distinto que haya una ley, a que una base de licitación que cambia todos los años. Yo puedo ir variando, entonces un año le pido una cosa a las empresas, el otro año le pido otra, lo rebajo. Hay presiones, porque aquí las empresas son grandes empresas. Grandes consorcios que también tienen muchas vinculaciones y tienen vinculaciones políticas también.
Y finalmente se terminan accediendo a muchas de esas presiones que hay hacia los directores o directoras que están a cargo de la JUNAEV. Por eso nosotros creemos que la salida es dejar, ojalá, el menor margen a las bases de licitación y que existieran normativas y leyes que obliguen a mantener cierta política, ciertas formas, digamos, en el programa, porque si no es muy vulnerable a quien está a cargo de la institución, qué cosas pone, qué cosas saca, no solamente en relación a las compras locales, en relación a todo el programa, cómo se lleva. Le interrumpo un segundito, cuando usted dice que hay presiones políticas o vinculaciones políticas con la JUNAEV, ¿se ha hecho por parte de su organización alguna denuncia o de otra organización? Efectivamente, hace un tiempo atrás hubo una comisión investigadora con la JUNAEV y un tema de la justicia. Saber si se refiere a ese tipo de vinculación política a otra, porque entenderá que de lo contrario, si ese tipo de temas no se aclaran, quedamos todos los que estamos acá metidos como que pudiéramos tener eventualmente conexiones políticas cuando eso no es así. Entonces yo creo que también es importante poder aclararlo, porque muchas veces cuando se habla de todos, somos todos y nadie. Entonces yo creo que también saber si hay algún tipo de denuncia sobre esa materia que se ha hecho independiente de las comisiones investigadoras que se llevaron adelante aquí en la Cámara del periodo anterior. Primero habría que saber si hay algún tipo de incompatibilidad legal para que personas, por ejemplo, que trabajan en la JUNAEV o que son altos directivos de JUNAEV después trabajen en empresas de alimentación. No lo hay. No hay ningún problema. Y nosotros hemos visto cómo desfilan exdirectores regionales a empresas de alimentación. Exdirectores regionales con militancias políticas. Eso es lo más evidente. Pero hay un montón de cosas que nosotros no logramos ver porque tampoco somos PDI, nosotros somos apenas una asociación de funcionarios, pero sí se sabe de personas que están vinculadas a una u otra empresa, que aquí no quiero decir nombres, pero yo creo que también ustedes saben. Al menos lo que podemos decir con claridad es que, por ejemplo, de la empresa Merquén, nosotros tenemos exdirectores regionales que están trabajando ahí, salieron y a los meses estaban trabajando ahí. Director de O'Higgins, directora de Atacama, no, perdón, de Tarapacá, directora de Araucanía, no me acuerdo de quién más, pero hay más. Ex jefe del programa de alimentación a nivel nacional también está en la empresa. Entonces, Bullado, caso Bullado, director José Miguel Serrano. Se descubrió, ¿no es cierto?, toda una vinculación política con un señor que recuerdo, creo que falleció, de apellido Tudela, que era un operador y que por lo tanto se adjudicaban contratos gracias a su lobby. Y eso como funcionarios uno lo percibe, sabíamos, pero no tenemos cómo demostrarlo, porque tampoco son tan burdos de ir a pasearse todos a la JUNAEV y aquí estamos haciendo negocios. Cuando lo fueron, porque más o menos fue así de burdo, por eso se cayó, digamos. Y así. Entonces, claramente nosotros vemos que hay intereses que finalmente entorpecen la labor de JUNAEV. Y creemos que dado el nivel de negocios que hay, el nivel de recursos que JUNAEV destina a las transferencias en el tema de alimentación, debería estar mucho más regulado. Deberían estar mucho más también, si van a ser bases, bueno, que participen otros actores también para que no sea una cuestión hacia adentro. Porque es muy, muy difícil, digamos, poder asegurar que no hay, digamos, ningún tipo de interferencia. Pero espera un poquito. Yo decir, por ejemplo, nosotros hemos visto, ¿te acuerdas como el último año, creo que estuvo todo, último o penúltimo, un cambio en una licitación para educación parvularia? Sacaron una variable que antes permitía, la C1, no me acuerdo cómo se llamaba, permitía que las directoras de jardines pudieran hacer como la supervisión. Y ellas decían, hoy día no cumplieron la minuta. Y eso era suficiente para poder hacer todo el proceso, digamos, para ir a la empresa y terminar quizá en una multa. Sacaron esa variable. Entonces ahora las directoras no podían hacerlo. Cuando la directora de jardines, de todos los jardines infantiles de Junji, si ahora la directora veía un incumplimiento, tenía que avisar al nivel central, el nivel central tenía que ir al jardín, verificar que eso era así, para recién decir aquí hubo una falta y quizás pudiera terminar en una multa. Entonces, está todo, empieza a ser todo para nosotros, es como una pantomima de la supervisión, una pantomima del control y de la fiscalización, porque además tenemos muy pocos supervisores. Eso no ha cambiado ni va a cambiar, porque no hay intención de hacerlo. Entonces, si no hay intención de hacerlo, ¿cómo hacemos que esto funcione mejor?
porque tenemos menos de 100 supervisores y no son 5.000, son alrededor de 8.000, 9.000 establecimientos diarios. O sea, la posibilidad va un supervisor una vez al año, a lo más 2 veces al año le toca a un colegio una visita. O sea, las empresas saben. Y por lo tanto aquí el problema es que sentimos que las empresas finalmente pueden hacer muchas cosas, incumplir muchas cosas y no pasa nada, porque a lo más les va a llegar una multita que además apelan y que está mal hecha, está mal puesta, está mal redactada, está mal, no sé, no está el verificador y por lo tanto queda en nada. Esos son los problemas como estructurales que tiene la institución. Entonces, más allá de la compra, digamos, de la compra hoy día local, que nosotros estamos muy de acuerdo, pero estamos muy de acuerdo que además no solamente basta con ponerlo como un requisito, hay que acompañarlo para que eso pueda hacer. Y si queremos llegar a tener el 50%, no sé, es un trabajo de años. No basta con que en una base de licitación le pongan un porcentaje, porque además el otro año solo pueden ponerle 0. Claro, por eso es que es importante que la ley obligue, no que sea dentro de las bases de licitación. Ya, perfecto. Muchas gracias tanto doña Carolina como doña Yanina por su intervención. Nosotros vamos a seguir. Sí, no, es que salió muy breve porque sí, están no, esperándonos también para el tercer brevísimo, en todo caso. proyecto. Solo como un dato de síntoma de la época, que esta cuestión ha escalado a tal punto que ya en algún momento del año pasado convergieron agrupaciones sindicales, en este caso Junji, Junaep, estudiantes universitarios, agrupaciones de centros de padres y apoderados. Yo diría casi, es casi como fuimos conociendo las experiencias de los pequeños agricultores con nuestros problemas y que fueron como un poquito convergiendo, ¿no?, en esta propuesta que recién la diputada exponía aquí. O sea, quiero señalar que este fenómeno está dando cuenta desde nuestra mirada de una crisis que es grave, Y si no la tomamos digamos el pulso ahora, creemos que se vuelve ya insostenible, digamos, ¿no? La Carolina ha dado cuenta, digamos, en las condiciones en que la institución hoy día ejerce el control y la gestión del programa, que son deficitarias, y lejos de mejorar en todo este tiempo, lo que ha ido ocurriendo es la mayor precarización de este programa. Entonces, la verdad, nosotros como trabajadores del Estado es una cuestión que nos da poca dignidad como trabajadores del Estado y de educación. O sea, por eso estamos aquí también, poniendo ese carácter de urgencia que mencionaba la colega recién aquí también. Eso quería señalar. Y las tarjetas son los grandes supermercados. Sí, lo vamos a averiguar bien. Vamos a oficiar. Porque ahí la va es, o sea, de Junaep, la tarjeta es para los que tienen convenios en esos grandes supermercados. Perfecto, muchas gracias a los invitados por venir a exponer el día de hoy. Vamos a seguir en la próxima sesión invitando a nuevas personas para poder ir avanzando en este No, porque hay que escuchar distintas. Uno de los que tiene que venir es precisamente el encargado nacional de la Junaep, porque es fundamental. No. Si es necesario, lo invitamos también. Muchas gracias. Y en tercer lugar, iniciamos la discusión en general del proyecto de ley iniciado por moción de las diputadas Concha Lauri Morales y de los diputados Beltrán Donoso Jürgensen, que modifica los diversos cuerpos legales para establecer obligaciones y prohibiciones en materia de división de predios rústicos, boletín 15.232-01. Para esto ha sido invitado el director de Chile Rural, don Patricio Álvarez. Don Patricio, tiene la palabra. Y Felipe Riesco, pero partamos por usted. Muchas gracias, presidente. Lo primero, darle las gracias a toda la comisión por la invitación y felicitar también a los autores del proyecto, porque esta es una materia que había que discutirla acá en el Congreso. O sea, ha estado un poco polémico el tema, pero esta es la sede donde se tiene que discutir. Una introducción cortita de qué es lo que es Chile Rural. Chile Rural es una asociación gremial que se formó hace aproximadamente un año. Y el espíritu de la asociación es avanzar en una nueva y moderna regulación en el tema de las parcelas. Lamentablemente, en junio del año pasado, el Ministerio de Agricultura sacó un par de circulares y la verdad es de que de esa fecha en adelante estuvimos enfocados en la batalla legal con el Ministerio de Agricultura en vez de
para lo que de verdad fue creada esta asociación, que es para discutir el tema de la subdivisión de predios rústicos. Respecto al proyecto de ley que se presentó, nosotros compartimos una parte del diagnóstico, pero creemos que a lo mejor modificar el 3.516 no es la forma final o no es la forma más eficiente de poder lograr el fin que pretende este proyecto. Y con eso, el fenómeno de evasión de loteo ha aumentado expansivamente durante el último tiempo. En los últimos 10 años la subdivisión de predios rústicos ha aumentado por las siguientes razones principalmente. El aumento del precio de las viviendas a partir del 2010 ha subido mucho. Después, el proceso de ruralización a nivel mundial, y esto se da también por la pandemia y por la flexibilización laboral que existe hoy día. Y lo otro es por la calidad de vida que están ofreciendo hoy día algunos sectores urbanos. Entonces la gente prefiere vender la casa e irse a vivir a las zonas rurales. También respecto a lo que dice el diagnóstico del proyecto de ley, concordamos 100% en que los loteos brujos hay que dejarlos fuera de esta discusión, pues son ilegales, o sea, de hecho ni siquiera son materia del 3.516. Y por lo mismo nosotros creemos que es mejor regular este tema con una modificación al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Creo que podría ser más eficiente la modificación que modificar el 3.516, y eso lo va a explicar Felipe cuando yo termine mi exposición de manera un poco más técnica y más a fondo. Después, sobre las consecuencias negativas de las subdivisiones, pérdida de suelo cultivable y aptitud o de aptitud silvoagropecuaria, eso es verdad que desde el 1980 en adelante las hectáreas cultivables han bajado de 1,2 millones a 536.000 hectáreas. Pero eso no es por solamente, o no es por la subdivisión de predios rústicos, sino que parte de eso es la falta de incentivos que hay hoy día para la agricultura, o sea, o para hacer rentable el negocio agrícola para los agricultores. Pero no obstante lo anterior, hoy día eso no pone en peligro la seguridad alimentaria del país, porque esas hectáreas cultivables se han recuperado vía productividad. Desde ese tiempo hasta ahora la productividad ha subido 200%. O sea, por ejemplo, hoy día se produce 400% más de trigo, 300% más de papa. O sea, una hectárea agrícola hoy día rinde mucho más de lo que rendía en aquel entonces. Después de la escasez de agua, también se habla de que la subdivisión de predios rústicos, uno de los problemas es la escasez de agua en la zona. Pero eso no es tan así, porque finalmente el 59% de la agua se consume en el sector forestal, el 37% en el sector agrícola, el 1,3% en el sector minero y un 2% nomás el agua potable. De hecho, una hectárea agrícola consume más o menos 1 litro por segundo, y eso alcanza para darle agua potable aproximadamente a 40 casas. Entonces, después el tema de la regulación de sella o día también lo va a mencionar Felipe en su exposición. Y por el lado de nosotros nosotros creemos que el proyecto está correcto, el espíritu del proyecto es muy bueno, acá es donde hay que discutirlo, pero a lo mejor modificar el 3.516 no es la forma más eficiente de abordar el tema y tampoco soluciona el problema de fondo. Muchas gracias. Felipe Rejo tiene la palabra. Gracias, presidente, y a todos los miembros de la comisión por la invitación. Continuando con la exposición, ¿por qué nosotros vemos que el tema más bien pasa por regular o modificar el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y no el de 3516? Porque actualmente, existe por el decreto ley 3516 la facultad para subdividir libremente por los propietarios los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera y forestal. Y aquí hay una cosa muy importante, porque hay un tema conceptual que yo creo que ha llamado a confusión importante, que es que los predios rústicos tienen aptitud agrícola, ganadera o forestal y no destino agrícola, ganadera y forestal. Y esa pequeña palabra hace toda una diferencia muy importante, porque mientras que la aptitud hace referencia a condiciones o capacidades potenciales del predio para ser destinado a fines agrícola, ganadera y forestal,
el concepto de destino se referencia a la consignación o aplicación de una cosa para un lugar o determinado fin. Es decir, el destino es el uso efectivo para cierto fin, mientras que la aptitud es la potencialidad de uso. Yo en enero ya vinimos a propósito de esa sesión especial con el ministro de Agricultura, pero claramente decíamos que Douglas Tompkins, gran conservacionista, tenía predios con aptitud agrícola, ganadera y forestal, no la destinó a ninguno de esos usos y no modificó y no incumplió con la ley. ¿Por qué? Porque lo utilizó para conservación, pero mantuvo la aptitud agrícola, ganadera y forestal y no la destinó efectivamente para ello. Y cualquier conservacionista en Chile, nadie lo puede acusar del fondo de estar incumpliendo el DL 3516 por no usar efectivamente con destino agrícola, ganadero y forestal su predio. De lo contrario, estaríamos ante la economía centralmente planificada en su máxima expresión. O sea, yo tengo que usar los bienes para lo que me designa el legislador. Y sí lo que tiene es que el DL 3516 establece, y aquí viene por esto yo creo que viene la confusión, que no se podrá modificar el destino en los términos establecidos en el artículo 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcción de los predios resultantes de una subdivisión agrícola. ¿Y por qué yo creo que viene la confusión? Porque el destino, a que se hace referencia como agrícola, ganadero y forestal, no es el del DL 3516, que es la aptitud, sino que es el de la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 55, que prohíbe abrir calles, subdividir para formar poblaciones y levantar construcciones fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores. Es decir, ese es el destino que prohíbe el DL 3516 y por lo tanto cualquier modificación de esa prohibición requiere de una modificación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y no del DL 3516. ¿Qué es lo que pasa? Que el DL 3516, o sea, que el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece algunas excepciones a esta prohibición de cambio de destino, que fueron las necesarias para la explotación agrícola del inmueble, para la vivienda del propietario del mismo o de sus trabajadores, y después en los incisos tercero y cuarto también establece algunas causales taxativas de cambio de destino de los predios. Y entre esas causales es donde se puede agregar quizá alguna causal si uno quisiese permitir cierto grado de urbanización de predios rurales, es donde uno podría legislativamente incorporar nuevas causales para construir construcciones ajenas a la agricultura en el área rural. Creemos que esa es la mejor vía porque yo puedo modificar el DL 3516, pero mientras no modifique la prohibición del artículo 55, en definitiva tampoco voy a generar un cambio muy estructural. Y las otras preguntas que vienen son preguntas que yo creo que es importante formularse. Es la sola presentación de una solicitud de subdivisión de un predio rústico. ¿Modifica el destino en los términos del 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción? Es decir, yo por el hecho de subdividir no estoy modificando el destino o la aptitud agrícola, ganadera y forestal. Esa es una actividad totalmente posterior y puede legítimamente, por ejemplo, un dueño de un predio agrícola subdividir, por ejemplo, decimos nosotros, para no entregar en hipoteca al banco todo su predio, sino que alguna de las parcelas. Porque le quiere, incluso que está permitido entregar o puede vender en alguna parte alguno de esos predios. En el fondo la subdivisión por sí mismo no genera una modificación de la aptitud. Es un tema ideal, es un plano que se archiva en el conservador. Incluso yo podría subdividir y archivar y no vender ningún lote resultante de esa subdivisión y seguir destinándolo al uso agrícola. Por lo tanto, no es la subdivisión el problema, sino que es un tema de facto que se genera ex post a la subdivisión. Y por eso decimos, ¿puede ex ante alguna autoridad determinar que se llevará o conllevará un cambio de destino a una subdivisión agrícola? Es poco probable. Tendría que ser una especie de adivino y ver el futuro. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Cuando yo compro un departamento en un proyecto inmobiliario, ese departamento tiene uso residencial. ¿Puedo yo suponer el uso que le dará el que efectivamente compre ese departamento y, por ejemplo, se lo destina para darle algún uso comercial? No. Y no es problema de la inmobiliaria, sino que es problema de quien efectivamente vulnera la norma, que es el propietario de ese departamento. No sé si se entiende, pero aquí es lo mismo. El uso que el propietario de un predio rústico de 0,5 hectáreas le dé es un tema que no depende de quién formula la subdivisión ni quién lo comercializa, que puede venderme un predio rústico con aptitud agrícola, ganadera y forestal. ¿Puede ese desarrollador, entre comillas,
adivinar el uso que se le dará en definitiva a ese predio? No, y por lo tanto también resulta ilógico que se le achaquen a ellos las consecuencias que se derivan de la subdivisión y de la venta de ese predio. Por eso, lo que dice actualmente el DL 3516 es muy relevante, que dice que puede libremente el propietario subdividir el predio, porque en la subdivisión por sí mismo el legislador no le achaca ninguna consecuencia jurídica. Sí, hay que entender que hay un problema práctico y aquí hay un tema de gestión del Estado. Durante años, ni el SAC, ni la Seremi Minbo o la municipalidad han fiscalizado que efectivamente el destino o la aptitud agrícola se mantenga en esos predios. Y por lo tanto, hasta hace poco, más de 2 o 3 años que empezaron con esta fiscalización, no había ninguna denuncia al juzgado de policía local, que es el tribunal competente para determinarlo. Y eso es lo que ha generado un problema, es que de la noche a la mañana el SAC, con su inacción de 40 años, cambió el criterio, pero ni siquiera se puso a denunciar ante el juzgado de policía local, que es el ente competente para determinar el cumplimiento o incumplimiento, sino que se arrogó facultades que no tenía para achacar presuntas o establecer ciertas presunciones sobre el uso futuro del terreno. Por lo tanto, ¿implica, por ejemplo, la construcción de la vivienda del propietario un cambio de la aptitud agrícola, ganadera y forestal? No, el mismo artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece como excepción a la prohibición de levantar construcciones fuera de los límites urbanos la construcción de la vivienda del propietario. Por lo tanto, cuando alguien adquiere un predio rústico de menor tamaño y construye su casa, está modificando, no lo hace. Y para terminar, muy rápidamente... Si no va a alcanzar a tener espacio para preguntas. Y bueno, y por último, sí, una frase. Parece poco probable que el legislador, que considera que es ilegal en el fondo urbanizar terrenos rurales, haya contemplado una causal de ingreso al CIA por una actividad ilegal. No hace ningún sentido. Que se supone ilegal. Si se supone que es ilegal construir o urbanizar terrenos rurales, ¿cómo haber previsto como una causal de ingreso la subdivisión de predios rústicos como actualmente pretende la autoridad? Eso no. Muchas gracias a ambos representantes de Chile Rústico. No sé si hay alguna pregunta. Chile Rural, perdón. Chile Rústico. Es casi lo mismo que... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una... ¿Diputada Labra? Bueno, primero agradecerle a los invitados por su exposición. Es bastante legal, después los asesores legislativos nos van a ayudar bastante y yo quiero hacerle algunas preguntas un poquito más de fondo. Y yo creo que Felipe dio en el clavo con algo que dice que ex ante no se puede determinar el uso que se le va a dar en la solicitud de subdivisión. Yo creo que ese es un punto clave y que tiene que ver con el origen de este proyecto, que sabemos que nace de una prohibición implícita, porque el ministro aclaró que no era explícito, que se prohibía la subdivisión de predios rurales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido quisiera preguntarles, como así bien claro, ustedes como Chile Rural, ¿cuál es el problema de fondo que ven en esto, por lo cual es necesario regularlo? Porque si no, podríamos quedarnos con esta prohibición. ¿Ya? Pregunta número 1, y la segunda y final, si nos puede aclarar un poquito más, ¿cuál sería la modificación específica al Decreto Supremo 55 de la Ley de Urbanismo? ¿Sí? Y si entendí bien, si esto debiese ir de la mano con una fiscalización de aptitud del uso de suelo del Decreto Supremo 3516. Entonces, si entendí bien, pero traté de transmitir la idea. Sí, gracias. Un segundito. ¿Y diputada Nullao? Para que noten las preguntas que van a hacer. Yo tengo una pregunta independiente que lo más probable nadie va a poder predecir lo que cada uno va a destinar, pero creo que también hubieron situaciones que hicieron estos cambios, entonces la desconfianza, y no es porque se haya aplicado ahora y que el ministro lo haya planteado y que el SAC ahora se puso a fiscalizar, sino que los cambios que hubieron es que la mayoría de las personas en tiempos de pandemia y posteriormente a pandemia empieza a construir, y ellos, yo creo que no es el problema de las subdivisiones que lo hacen, porque a lo mejor son herencias de algunas personas o son ventas ficticias, tal vez de alguna otra, pero la situación compleja que se ha tenido que vivir en los sectores rurales es que grandes empresas inmobiliarias adquirieron predios rurales
para poder subdividir y se lleven a cabo las construcciones de la vivienda. Y eso haciéndolo sin siquiera haciendo el cambio de uso de suelo. Y eso es lo grave. Por lo tanto, yo creo que ante eso, no sé cuál es la opinión que ustedes tienen, porque sin siquiera haber pasado por un proyecto donde uno puede decir, mira, aquí hay un humedal que se está afectando, conozco muy de cerca esa realidad, vengo del sector rural del sur y en la provincia y parte de la región de los lagos, lamentablemente en la provincia de Osorno y la región de los lagos esto sucedió masivamente. Gracias. Gracias, diputado Nullado. Yo tengo una pregunta también. El proyecto de ley, uno de sus 3 números, establece en el numeral primero que queda prohibida la subdivisión de predios rústicos ubicados en zonas geográficas en que rija el decreto de escasez hídrica. Hoy día, en el 75% de Chile hay decreto de escasez hídrica. Entonces, si el proyecto fuese aprobado tal como fue presentado, tendríamos el problema que no estaríamos prohibiendo por ley la subdivisión de predios rústicos, ya que hoy día, salvo algunas zonas en el norte donde no hay decreto de escasez hídrica porque no hay agua, el resto de Chile estaba revisando por mientras y hasta Punta Arenas, Timauquel, el último decreto, Porvenir, Torres del Paine, Laguna, San Gregorio, o sea, estamos hablando de decretos de escasez hídrica en zonas donde uno supone que lo único que hay es agua, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué opinan de ese inciso? Porque sería durísimo. Inmediatamente, la última pregunta del diputado Radfeld y ahí autorizamos para que puedan responder antes que se termine la sesión, que queda un minuto. Yo le cambio la situación a lo que plantea usted. No está prohibido por ley, sino por una resolución administrativa. Porque basta con que la resolución administrativa decrete escasez hídrica para que quede prohibido por ley en caso de aprobarse el... Entonces hay que tener ojo con cómo está. Sí. Yo le contesto al diputado Coloma. Claro, no tiene mucho sentido justamente ese numeral, porque más encima que, según los datos de estadística, hoy día el 59 más el 37% del agua, o sea, casi el 90 y algo por ciento del agua es para consumo forestal y agrícola. Entonces, en estricto rigor, con pequeña agricultura se puede gastar bastante menos agua de la que pueden gastar las grandes forestales o las grandes extensiones agrícolas. Y solo para complementar, hay otro inciso del proyecto como se presentó que a mí me hace ruido, que finalmente cualquier terreno o cualquier predio que se haya destinado los últimos 3 años a la agricultura queda con prohibición de ser subdividido. Finalmente ese es un desincentivo a la agricultura, por decirlo de alguna forma. Creo que hay maneras más eficientes de estimular la agricultura, como son los subsidios y otras más, pero creo que es un desincentivo, o sea, por el solo hecho de un agricultor haber destinado su predio que quede prohibido que subdivida por 3 años, o sea, tampoco me hace sentido. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias. Ya. No, que a mi juicio en el artículo 55 hay que meter como causal. Hoy día el artículo 3 contempla causales para poder hacer el cambio de uso de suelo. Y aquí también contestando un poco a la diputada Nullado al mismo tiempo, hoy día un proyecto que no está dentro de las causales expresas que establece el inciso 3 y 4 del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción no puede hacer un cambio de uso de suelo aunque lo quiera, en el fondo, aunque lo presente le va a salir rechazado. Y esas causales son muy taxativas, que son habilitación de un balneario o campamento turístico, que es la causal que hasta el año 2002, que un dictamen de la Contraloría después lo restringió aún más, se utilizaba, por ejemplo, para hacer los proyectos inmobiliarios, no sé, Marbella, Las Tacas, Morrillos, todos los proyectos cerca de balnearios, no sé, Bahía Coy, que uno dice cómo hay un proyecto en el lago Ranco en el fondo de departamento, usaban esa causal, que era habilitar un campamento turístico o un balneario, pero hay un dictamen de Contraloría del año 2002 que restringió la interpretación de esa causal. Después la otra causal es la construcción de viviendas sociales con subsidio hasta 1000 UF, dotar de equipamiento un sector rural o dotar de casas una industria, que antiguamente se utilizaba más. Pero en el fondo, fuera de esas causales,
y quizá eso es lo que hay que incorporar, nuevas causales a ese inciso, no se podía solicitar el antiguo cambio de uso del suelo que hoy día se llama informe favorable para la construcción. Y por lo tanto, yo creo que hay que pensar bien las causales que permitirían la construcción en el sector rural para incorporarlas vía ley. Y yo creo que esa es la solución del problema, más allá de regular el 3.516. Y para todos los usos que no están en ese artículo 55, bueno, va a quedar prohibido el cambio de destino. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la práctica? Que el cambio de destino, insisto, no lo hacen quien subdivide y vende lotes, porque un agricultor que no sé, pues está endeudado, una de las salidas de salir de esas deudas es parcelar su terreno. Entonces, pero el problema es que él no cambia el destino. Si dice, yo estoy vendiendo terrenos agrícolas con una superficie mínima de 0,5, que es lo que establece el legislador, para lo que lo destinen de facto, en el fondo, el comprador de ese terreno, bueno, me dice, yo no puedo hacerme cargo, en el fondo, de esa situación. Aunque muchos, efectivamente, lo usan para segunda vivienda, lo usan con otro objeto. Y, por último, también pensar que si uno lo metiera en las causales del 55, uno no tendría el límite de las 0,5 hectáreas, que es 5.000 metros cuadrados, es un terreno vasto y que evidentemente que si uno permitiera la subdivisión en terrenos más pequeños, habría menor pérdida de tierra cultivable, por decirlo de cierta forma. Y la lógica sería densificar. Y en la práctica lo que sucede a lo largo de Chile es que muy poca gente hace uso efectivo de los 5.000 metros cuadrados que tiene de su parcela. Porque mantenerla, cortar el pasto, en el fondo es un costo excesivo, pero como es la limitación que le pone el legislador, quizás lo lógico sería permitir subdivisiones, en los casos en que se contemplara como causal de cambio de uso del suelo, subdivisiones preales mucho menores. ¿Y ahí creo que contesté todo? Ya habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.